والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociados con Él en adoración. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhannas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor, quien los ha criado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien le piden sus derechos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala observa todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra correcta y directa, y Allah subhanahu wa ta'ala les arregla y rectifica sus asuntos y les perdona sus pecados. Quien obedezca a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. Amma ba'd, fa inna asdaq al-hadithi kitab Allah ta'ala, wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-amuri muhdathatuha, وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el discurso más veraz es el libro de Allah, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue. Hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de charlas o clases sobre el estudio del libro Usul Sitta, los 6 principios, escrito por el Imam al-Da'wa, Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Y estamos usando la explicación de este escrito o de este libro, la explicación de Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala. Allah lo preserve y lo cuide y lo protege. Amén. La semana pasada estuvimos en los comentarios de Sheikh Saleh al-Fawzan sobre el segundo principio, si se recuerdan. Vamos a leer aquí nomás para recordar los hermanos del segundo principio.
Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mencionó el segundo principio, الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. El segundo principio, Allah subhanahu wa ta'ala ordenó la unidad en el din y prohibió la separación y división en el din. Y aclaró esto bien claro y suficiente para que toda la gente común lo puede entender. Now, ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فحلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم أن تفرقوا فيه ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من عجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dijo, y nos ha prohibido, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prohibido de que seamos como aquellos que se han dividido y se han separado y fueron destruidos. Y menciona aquí que los musulmanes fueron ordenados con la unidad en el din, ser unidos en la religión, en la práctica de la religión, en creencia y dicho y práctica. Y fueron prohibidos de dividirse en el din y separarse en el din. Y hay más aclaración, dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, hay más aclaración en esto, lo que está reportado en la Sunnah, tanto que es asombroso de los tantos textos que hay en la Sunnah sobre este tema. Y llegamos hoy, Juan Barakallahu Fikum, en lo que vamos a mencionar, terminar el comentario o terminar el resto de este segundo principio que menciona Sheikh Muhammad Wahhab, diciendo ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. Y después ocurrió que el asunto ha cambiado a que la separación y división en los fundamentos y principios del din y esos asuntos secundarios en la religión es en realidad el conocimiento y es en realidad el entendimiento correcto de la religión. Subhanallah. Está diciendo Sheikh Muhammad Wahhab aquí que así en su tiempo, el tiempo de Sheikh Muhammad Wahhab, y no ha cambiado hasta hoy, de que ahora lo que es división y separación en el din, que en realidad acorde del Corán y la Sunna, eso es un desvío. Con la gente eso ha cambiado y ha sido ahora con ellos que es el conocimiento correcto, el entendimiento correcto y la práctica de la religión correcta. A'udhu billah. Sigue Sheikh Muhammad Wahhab y dice وَصَارَ الْأَمْرُ بِالْإِجْتِمَاعِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا زَنْدِيقٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Y el asunto de llamar la gente a unidad, que se unen sobre la verdad, eso no lo dice ninguna persona excepto que es un desviado o un loco. A'udhu billah. Entonces el asunto, como dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, en su tiempo, y en realidad no ha cambiado hasta el día de hoy, se ha vuelto o se ha cambiado o se ha convertido a otra cosa. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenó, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó en su sunnah de unirnos y no separarnos. Pero ahora con la gente, la división y separación y tener diferentes opiniones y diferentes creencias, ahora es algo de conocimiento o algo de un entendimiento correcto o algo que se puede hacer en la práctica de al-Islam wa a'udhu billah. Y sabemos que eso es un gran desvío en que está la gente hoy en día.
sigue Sheikh Al-Fawzan, o empieza Sheikh Al-Fawzan con el comentario sobre esto, lo que dice Sheikh Muhammad Abdul-Wahhab rahimahullah. Y el Sheikh Fawzan dice, y pues en realidad esto es lo que ha pasado, y esto es lo que sigue pasando, que el asunto hoy entre la gente, las diferencias en los fundamentos y principios de la religión y esos otros asuntos secundarios de la religión es el entendimiento correcto o es una práctica que se puede hacer con esta gente. Y dice el Sheikh, pero lo que es obligatorio es lo opuesto de esto. Lo opuesto. Es decir, que la unirse sobre la verdad y estar sobre una creencia, un entendimiento correcto de la religión es lo que es en realidad el entendimiento correcto del din de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Pero ellos, dice el Sheikh, esa gente, dicen, إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الحجر عليهم هذا هو الفقه. Pero ellos dicen, esas diferencias y divisiones, esas diferencias de opinión o de práctica, y darle a la gente la libertad de creer lo que creen o practicar lo que quieren practicar y no oponerlos o no refutarlos, pues esto es el entendimiento correcto. Y el Sheikh dice, nosotros decimos o respondemos a lo que ellos dicen, al-fiqh huwa al-ijtima' ala kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Que dice el Sheikh, el fiqh o el entendimiento correcto es la unidad o ser unidos sobre el libro de Allah, el Corán, y la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, la sunna del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eso es la verdad y eso es el fiqh verdadero. Y el otro que dicen ellos no es el fiqh verdadero, no es el entendimiento correcto de que todos tienen ese derecho o esa libertad de creer lo que quieren creer o practicar lo que ellos les da gana practicar. Eso no es de el din de Allah subhanahu wa ta'ala, ni es de la práctica del profeta sallallahu alayhi wa sallam, ni de los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dice el Sheikh, y algunos de ellos también dicen, هذا من سائد الإسلام أنه إذا حرم علينا أحد شيئا نجد من يفتي بحله. Y esto es de la, ¿cómo se dice?, facilidad del Islam, que el Islam facilite para nosotros de que si hay alguien que hace algo, es decir, si hay un sabio, por ejemplo, que hace algo o da un veredicto o un juicio que algo es haram, vamos a encontrar otro que va a dar el veredicto o el juicio que es permitido. Subhanallah. Si ven cómo piensan esta gente, subhanallah, están diciendo, pues eso es de la facilidad del Islam, de que el Islam permite esas diferencias. Si hay alguien que dice que algo es haram y no me gusta, pues yo puedo encontrar a alguien que dice que es halal y pues puedo seguir eso. Entonces ellos están sobre solo seguir sus pasiones y deseos y no seguir la verdad. Entonces aquí dice el Sheikh, de la facilidad del Islam, o sea, ellos dicen, esto es de la facilidad del Islam, de que si hay alguien que hace o da un juicio de que algo es ilícito, vamos a encontrar a alguien que da el juicio que es lícito. Y dice el Sheikh, y ellos escogen, o la gente escoge así, lo que está acorde de sus deseos. Y más bien la gente se ha puesto en esa plaza de legislar en el din, wa'yadu billah.
y le pedimos a Allah o buscamos en Allah subhanahu wa ta'ala el refugio de ese desvío. Que la gente trata de legislar en el din lo que no es del din. A'udhu billah. Y dice el Sheikh, فَعَلَى رَأْيِ هَؤُلَاءِ إِذَا قَالَ فُلَانَ هَذَا حَلَالٌ صَارَ حَلَالًا لَنَا وَلَوْ كَانَ حَرَامًا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Y ellos también, como ellos siguen ese tipo de pensamiento o entendimiento, pues hay alguien, dice el Sheikh, que dice que tal cosa es halal, tal cosa es lícita. Y entonces, si él, el sabio que seguimos, dice que es lícito, pues con nosotros es lícito. Aunque en el libro de Allah es haram, aunque en la sunna del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam es haram. A'udhu billah. Entonces dice el Sheikh, فَنَقُول, nosotros decimos sobre este tipo de entendimiento o pensamiento, نرجع إلى كتاب الله فمن شهد الله بالحق أخذنا به ومن شهد عليه بالخطأ تركناه هذا هو الواجب. Que el Sheikh dice, nosotros regresamos al libro de Allah, el Corán, y lo que encontramos en el libro de Allah de la verdad lo tomamos, y lo que encontramos, o sea, lo que encontramos de lo que esa persona dice que está acorde del libro de Allah, lo tomamos, y lo que encontramos que lo que esa persona dice o ese veredicto o ese juicio que hizo está en contra del libro de Allah, pues lo dejamos. Y eso es lo que es obligatorio. Que los dichos de los hombres, ya Juan barakallahu fikum, los dichos de los hombres, no importa cuál sabio es, el más grande sabio, no importa. Hasta los sahaba, ellos, entre ellos, tomaban el dicho cuando estaba acorde del Corán y la Sunna. Y era muy conocido que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, Omar, el segundo califa del Islam, que cuando un sahabi decía algo que él no conocía, y Omar era un grande sabio de los sahaba, era uno de los compañeros íntimos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Omar escuchó y aprendió directamente día a día del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Estaba presente en muchas ocasiones cuando el Corán fue revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces Omar era un grande sabio del Islam, pero cuando él escuchaba algo de un sahabi que no conocía ese dicho o se le hacía para él raro, le preguntaba, ¿cuál es tu evidencia de lo que estás diciendo? O sea, ese sahabi decía, escuché el mensajero de Allah decir tal y tal cosa. O estaba presente cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo tal y tal cosa. Entonces, Omar ibn Khattab lo aceptaba de él, aceptaba por ser evidencia con él. Entonces, los musulmanes, los creyentes, ya Juan, nosotros aceptamos las evidencias. Seguimos los sabios porque somos ordenados seguir la gente de conocimiento. Especialmente los grandes sabios del Islam, los imams de la Sunna, pero con evidencias. No solo porque él lo dijo. Por ejemplo, nosotros amamos a nuestro Sheikh Saleh Al-Fawzan y a Sheikh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Pero cuando ellos dicen algo sin mencionar evidencia, tenemos que primero saber si lo que están diciendo está basado a evidencia del Corán o la Sunna o el dicho de los Sahaba, la práctica de los Sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'a. Así que es algo que es obligatorio, dice el Sheikh aquí, que los dichos de esos hombres los ponemos junto al Corán. Si está acorde del Corán, lo aceptamos. Si no está acorde del Corán, no lo aceptamos, dice el Sheikh. Igualmente, lo ponemos acorde de la Sunna, o sea, el Corán y la Sunna. Si está acorde el Corán y la Sunna y el entendimiento de los Sahaba, aceptamos ese dicho.
de quien sea. Pero si no está acorde del Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba, pues entonces no aceptamos, no importa de quién viene. Viene de mi padre, o de mi amigo, o del el imam de la mezquita, o del sheikh con quien estudio, o el sheikh más grande que tenemos hoy en día. Lo aceptamos cuando hay evidencias fuertes que hace ese dicho válido. Now, sigue el Sheikh al-Fawzan, حفظه ta'ala, y dice: الذي يعمل بالاجتماع وترك الخلاف يقولون عنه, يعني aquel hoy en día, aquel que ordena a la gente unirse sobre la verdad, unirse sobre solo una creencia, sobre un dicho, sobre una práctica, y dejar esas diferencias y divisiones y separaciones, ellos, esa gente desviada, dicen de él: هذا خارج على الأمة, él está afuera de la comunidad. هذا زنديق, él es alguien desviado afuera de la comunidad. لأن زنديق quiere decir desviado, pero también al mismo tiempo en unas expresiones quiere decir no musulmán, incrédulo. Entonces hay en veces esta palabra que zindiq quiere decir incrédulo, y igualmente con el significado de desviado también. Dice el Sheikh: لأنه يلغي أقوال العلماء. Dice, este está afuera, dicen ellos, de aquel que llama a la unidad y llama y prohíbe la división y diferencias en el din. Dicen de él está afuera de nuestra comunidad. Está afuera del Islam, es un desviado, por ser que él rechaza los dichos de los sabios. Entonces dice el Sheikh aquí: فنحن لا نلغي أقوال العلماء وإنما نعرضها على كتاب الله ونحن لم نكلف باتباع الناس وإنما أمرنا باتباع القرآن والسنة هذا هو الحق. Que el Sheikh dice: nosotros no rechazamos los dichos de los sabios para nada, pero ponemos esos dichos de los sabios junto al libro de Allah, el Corán. Y nosotros, dice el Sheikh, nosotros no fuimos obligados de seguir a la gente o a los hombres, pero más bien fuimos ordenados de seguir el Corán y la Sunna, y esto es la verdad. هذا هو الحق. ما أمرنا باتباع فلان وفلان والله تعالى لم يكلنا إلى آرائنا واجتهاداتنا. Dice que no fuimos ordenados de seguir fulano y fulano. Dice, pero Allah subhanahu wa ta'ala también no nos dejó solos a nuestros pensamientos y en nuestros esfuerzos o opiniones, pero más bien dice aquí el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala nos reveló su libro y nos envió su mensajero. Y para nosotros dice: وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ زَالَ الشَّقَاقُ وَزَالَ الْاخْتِلَافُ وَاجْتَمَعَتِ الْكَلِمَةُ. Y si nosotros aplicamos de regresar al libro de Allah y aferrarnos al libro de Allah y regresar a la sunna del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam y aferrarnos a la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, pues acaba todas estas disputas y todas estas diferencias y la gente será unida sobre un dicho, sobre una postura, sobre una creencia. El-kalima wahida, yani una palabra, un dicho, una postura, una creencia, una práctica. Y esto es el haq, dice el Sheikh. Esto es la verdad. Esto es la verdad. Sigue el Sheikh y dice: ¿Atadrona annahu ila ihdan qariban? ¿Acaso no saben de que hace poco en la mezquita del Haram en Mecca
en Meca, había 4 maharib. Maharib es los lugares donde se paran los imams para dirigir el salah. Hace poco, dice el Sheikh, había 4 lugares donde 4 imams dirigían ellos eran los imams de cada salah. Había 4 jama'at, 4 imams que dirigían el salah para la gente. 1 por cada escuela de jurisprudencia. O sea, había un imam para los Hanafis, había un imam para los Malikis, había un imam para los Shafi'is y había un imam para los Hanbalis. A'udhu billah. Y dice, كل أصحاب المذهب يصلون جماعة وحدهم مع أهل مذهبهم بجوار الكعبة. نعم, que cada uno de esos imams rezaba con una jama'a, un grupo de ellos que seguían el mismo madhab, es decir, la escuela de jurisprudencia, junto a la Kaaba. Y Allah subhanahu wa ta'ala, después de eso, Allah subhanahu wa ta'ala envió a alguien que los unió sobre un solo imam. Y al-Hamd, dice el Sheikh, walillah al-Hamd, quitó estos 4 imams o estas 4 salawat que hacían al mismo tiempo junto de la Kaaba en la mezquita de Meca. Quitó esto, dice el Sheikh, هذا المظهر السيء, yani esta vista mala de que los musulmanes estaban divididos, cada uno con diferente imam. Dice el Sheikh aquí, هذا كل من اتباع المذاهب واتباع الآراء, cada uno que seguía cada escuela de jurisprudencia o las diferentes opiniones de cada uno, pues quien estaba acorde de los Hanafis, pues rezaba con el imam Hanafi. Quien estaba acorde de los Malikis, rezaba con el imam Maliki y no rezaba con los demás. Y esto, dice el Sheikh, que hasta ellos estaban divididos en el salah. Estaban divididos en el salah. Que un Hanafi no rezaba con un Hanbali, dice el Sheikh. Un Hanbali no rezaba con un Shafi'i. Y así, no rezaban al mismo tiempo, en el mismo lugar, todos juntos. Dice el Sheikh, هذا يصلي في أول الوقت وهذا في الآخر. Porque tienen, en las escuelas de jurisprudencia, tienen diferentes opiniones de cuándo rezar o cuándo es mejor rezar, en el primer tiempo o en el último tiempo o en el tiempo medio medio del salah, que hay diferentes dichos sobre eso entre las escuelas de jurisprudencia y hay diferencias en opinión sobre este asunto. Entonces, si él estaba de la opinión de que rezar en el tiempo inicio es mejor, pues rezaba con su imam porque él rezaba allí a ese tiempo. Otro imam estaba de la opinión que rezar a medio tiempo. Otro imam en el tiempo, o sea, el último tiempo, o después. Entonces, aquí había muchas diferencias y la gente estaba dividida sobre estas diferencias de opinión, siguiendo cada uno un diferente imam. A'udhu billah. Y dice el Sheikh aquí que esto estaban ellos divididos sobre hasta en el salah. Hasta en el salah, no solo en diferentes opiniones de otras cosas, pero hasta en cumplir con el salah y hacer el salah estaban divididos. Hasta que llegó quien Allah envió a unirlos sobre un solo imam y solo una jama'a. Now, dice el Sheikh, وَهَذَا وَجَدْنَا في بعض البلدان, y esto también lo encontramos en otros países, que sigue hasta el día de hoy, que hasta en el día de Jum'ah, el viernes, Salat al-Jum'ah, que no rezan todos juntos en una jama'a al mismo tiempo. Hay unos que rezan a un tiempo
temprano y otros que rezan a un tiempo más cerca al Salat al-Asr, dice el Sheikh. Y eso es porque fulano ha dicho tal y tal cosa, que esto es mejor, y ellos siguen ese dicho de ese sabio fulano. Y dice el Sheikh: وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يُصَلِّي مُبَكِّرًا ذَهَبَ يُصَلِّي مَعَ فُلَانٍ. Y si quiere rezar a otro tiempo que es más temprano, se va con otro imán porque hay otro imán rezando a otro tiempo. Subhanallah. Y dice el Sheikh: pero con nosotros, ولكن عندنا ولله الحمد في هذه البلاد في ظل هذه الدعوة المباركة عادوا في المسجد الحرام إلى ما كان عليه السلف الصالح يصلون جميعا في وقت واحد وخلف إمام واحد. Que pero nosotros, y todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, en este país, es decir, en Saudí, dice el Sheikh, en este país estamos bajo de la sombra de la da'wa correcta, la da'wa de la gran bendición de Allah subhanahu wa ta'ala que nos ha dado, que hemos regresado a la mezquita del Haram de Mecca, rezar así como lo hacían los salafus salih, esos predecesores piadosos de esas primeras generaciones, que rezaban todos juntos al mismo tiempo detrás de un solo imán. Now, y así es como está hoy en día, walillah al-hamd. Now, y eso es algo que la gente hoy en día, y Juan Barakallahu Fikum, no entienden que esas diferencias entre los asuntos de fiqh, los asuntos de la jurisprudencia, como hemos mencionado en las otras clases, como en las clases de fiqh que tenemos de la etiqueta de caminar a la oración, mencionamos que hay cosas en la religión donde no podemos tener diferencias en creencia o práctica, y eso está en los asuntos de la creencia y los asuntos de imán, tawhid, el minhaj, la metodología del Islam, adoración. No podemos tener diferencias entre nosotros en la práctica y la creencia de estos temas. Pero sí hay cosas, por ejemplo, en las cosas que se llaman los muamalat, o esos asuntos de jurisprudencia donde no hay una evidencia muy clara o muy directa, detallada, y hay diferentes dichos de diferentes imams grandes de la sunna que son reconocidos como imams de la sunna, que son fiables tomar el conocimiento de ellos, que hay diferencia de opinión sobre esos asuntos. En estos casos, donde no hay una evidencia muy clara, pues entonces no debemos refutarnos uno al otro o oponernos uno al otro. Si mi hermano sigue la opinión de Imam Malik en tal tema y yo sigo la opinión de Imam Ahmed ibn Hanbal en tal tema, no debemos pelearnos ni entrar en ningunas discusiones fuertes o disputas o oponernos o refutarnos uno al otro, porque aquí sí es permitido seguir la opinión de tal imam si vemos que esa opinión es lo más fuerte en cómo aplicar tal cosa. ¿Sí me explico? Pero donde no se puede tener diferencias es cuando hay aún en estos asuntos de jurisprudencia, cuando hay evidencias claras, completamente claras, hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam detallada o clara o directa, que es evidencia para tal cosa, no podemos oponer el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam para seguir el imam de esa escuela de jurisprudencia. Por ejemplo, si en el dicho de Imam Malik él trae una evidencia del Corán o de la Sunna o de los Sahaba para
comprobar o para usarla como evidencia para su postura o su opinión en tal tema. Y en el dicho del imam, digamos, Imam Shafi'i, no encontramos esas evidencias, pero sí Imam Shafi'i tiene otra opinión, pues debemos seguir el dicho de Imam Malik, porque el dicho de Imam Malik está basado a evidencias. Aunque nosotros seguimos la escuela de jurisprudencia de Imam Shafi'i, por ejemplo. O por ejemplo, nosotros que seguimos la escuela de jurisprudencia de Imam Ahmed ibn Hanbal, si vemos en el dicho de Imam Shafi'i, que él sí trajo o dijo evidencias en tal tema, y Imam Ahmed ibn Hanbal no trajo esas evidencias, pero solo dio su opinión, pues seguimos el dicho de Imam Shafi'i, porque nosotros seguimos la sunna donde quiera que está. Seguimos las evidencias donde quiera que está. No importa si opone nuestro imam o nuestro sheikh o nuestro padre o nuestro hermano, o no importa que opone a todo el mundo, si vemos que esto está con evidencias del Corán y la Sunna, o este imam menciona el Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba en tal tema, pues seguimos esas evidencias. Seguimos las evidencias. Y no es permitido oponer esas evidencias. No es permitido mantenernos siguiendo este otro imam que opone esa, o que esa opinión opone esas evidencias. Así como los grandes imams han dicho, si el hadith sahih llega en contra de mi dicho, tiren mi dicho a la pared. Como dijo el imam Shafi'i y también el imam Malik. Si el hadith llega y es auténtico, ese es mi madhab. Ese es mi camino, esa es mi creencia. Entonces, los imams mismos, ellos mismos, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed ibn Hanbal, ellos mismos, ellos seguían las evidencias. Entonces, si llegaba la evidencia con él seguía la evidencia y abandonaba su opinión. Así que así es el creyente y así debemos hacer nosotros, y eso es lo que es obligatorio, ya Juan, barakallahu fikum, en practicar o seguir la creencia correcta en la metodología del Islam y la práctica de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Now, seguimos, empezamos el tercer principio. El Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah menciona aquí, ya Juan, barakallahu fikum, y dice الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. Y el tercer principio de realizar y cumplir con la unidad, porque aquí el imam está empezando el tercer principio, pero está hablando ahora de la unidad que habló en el segundo principio. Para poder cumplir con esa unidad que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado tener, para cumplir con esa unidad tenemos que tener al-sama wa ta'a. Tenemos que tener eso de escuchar y obedecer a aquel que tiene autoridad sobre nosotros, a aquel quien fue puesto sobre nosotros en autoridad, aunque sea un esclavo abisinio, Y sigue Sheikh Muhammad Wahab y dice: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شاعيا داعيا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. Que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aclaró esto con una claridad y con una explicación grande o amplia y suficiente en todos tipos de
o en cada manera de poder explicarlo o aclararlo, shar'an wa qadran. Shar'an es decir, acorde de la legislación, la sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, y qadran, acorde del el decreto de Allah, es decir, a lo que Allah quiere, lo que Allah ha querido que ocurra en la creación. Acorde de esto. Y sigue Sheikh Muhammad Wahhabi, dice: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Y después de eso, este principio no fue conocido con la mayoría de la gente que según ellos tienen conocimiento o reclaman que tienen conocimiento. Si entonces, dice el imam Muhammad Abdul Wahhab, فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ. Entonces, ¿cómo se puede practicar o realizar este principio? Si con la gente que según dice que tiene conocimiento no lo conoce este principio, entonces ¿cómo la gente común? ¿Cómo la gente sin conocimiento? Ese es el tercer principio de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. El Sheikh al-Fawzan sigue en su comentario sobre este tercer principio y dice: al-aslu thalith at-ta'a waliyat al-amr al-muslim. El tercer principio es tener obediencia con el gobernante del musulmán. Y esto, dice el Sheikh al-Fawzan, dice, y esto es porque no se puede cumplir con la unidad verdadera excepto con tener obediencia al gobernante de los musulmanes. فَلَا اجْتِمَاعٍ إِلَّا بِإِمَامٍ. No hay unidad en la comunidad musulmana. Claro, estamos hablando en esos países musulmanes. No hay unidad en la comunidad musulmana excepto con el imam, excepto que hay imam y que hay obediencia al imam, dice el Sheikh. وَلَا إِمَامَ إِلَّا السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ. No hay autoridad, no hay gobernante excepto que se escucha y se obedece. فالولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. Que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho el gobernante para los musulmanes como una misericordia para ellos, en establecer las leyes y los límites, y ordenar el bien y prohibir el mal, y ayudar y apoyar al oprimido del opresor, y cuidar o establecer la seguridad en la tierra. Esto es de la gran misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala sobre los musulmanes, que hace el gobernante de los musulmanes que aplique estas cosas tan importantes. Dice: هذا من رحمة الله عز وجل والصحابة لما توفي الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بيع إمامهم. Que los sahab, esto es una gran misericordia, dice el Sheikh, una grande misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Hasta los sahaba, cuando falleció el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, no lo enterraron hasta que tomaron el bay'a al imam nuevo. O sea, todavía no enterraron al profeta sallallahu alayhi wa sallam cuando ya eligieron el califa y el nuevo gobernante de los musulmanes. Y esto es porque ellos temaron esta diferencia, o esa división y diferencias y separaciones entre las filas de los musulmanes, y temaron la fitna que puede salir de eso, de no tener un gobernante ya puesto. Y dice: لأنهم يعرفون أن لا يصلح أن يعيشوا ولا ليلة واحدة بدون إمام لأن هذا من ضروريات الدين. Y eso es porque ellos temaron de que
no es posible, dice el Sheikh, no es posible vivir una sola noche sin el imam. Y esto es porque es de las cosas más necesarias, dice el Sheikh, del din de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, asegurar que hay un gobernante para que haya orden en la tierra y no caos. ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر. Y no es posible esto excepto que hay esta obediencia, en escuchar y obedecer el gobernante. Y así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Oh creyentes, obedezcan a Allah y obedezcan al mensajero y a aquellos en autoridad sobre ustedes. Entonces aquí dice el Sheikh, la obediencia de Allah y su mensajero. O sea, después de obedecer a Allah y después de obedecer el mensajero de Allah, es completamente necesario obedecer el gobernante de los musulmanes. Es completamente obligatorio obedecer el gobernante. Y dice aquí en el dicho de Allah, minkum wa ulil amr minkum, y aquellos en autoridad minkum, de ustedes, es decir, de los musulmanes. Entonces esto es una condición aquí, dice el Sheikh, de que el gobernante que tiene autoridad sobre los musulmanes, él mismo debe ser musulmán. Él debe ser musulmán. Sigue el Sheikh y dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo sobre esto, ya Juan, donde aquí el Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam aclaró esto completamente y en diferentes explicaciones y hadith y narraciones sobre este tema de obedecer el gobernante de los musulmanes y la obligación de obedecerlo. El Sheikh dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, "Usikum bi taqwallah was-sam'a wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abd fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di." Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, los aconsejo y les ordeno en tener taqwa de Allah, piedad o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Escuchar y obedecer a aquel que está en autoridad sobre ustedes, aunque sea un esclavo avecinio. Y quien vive por largo tiempo va a ver muchas diferencias. Así que si encuentran eso, aférrense a mi sunnah y la sunnah de los jalifas bien guiados después de mí. Dice Sheikh al-Fawzan, esto es el tercer principio, de escuchar y obedecer. Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaykum 'abdan habashiyan. Escuchen y obedezcan aquel en autoridad, aunque sea un esclavo avecinio. Este es el tercer principio, que es obligatorio, es un fundamento, es un principio de la religión, de obedecer el gobernante y no oponer el gobernante, el que tiene autoridad sobre los musulmanes. فلا يمكن أن تحصل الجماعة للمسلمين إلا بولي الأمر المسلم ولو لم يكن ذا نسب العربي بل لو كان مملوكا. Y no es posible lograr esa unidad en las filas de los musulmanes, excepto con el gobernante musulmán o excepto en tener esa obediencia a la persona de autoridad, aunque no sea, dice el Sheikh, no sea un árabe. Y es más, aunque sea de la clase más baja como un esclavo, si él es elegido ser el gobernante y es el gobernante de los musulmanes lícito
pues entonces es obligatorio para los musulmanes obedecerlo, escuchar y obedecer. Y hay muchos ahadith, ya Juan, que muestra este principio. Muchos. El profeta sallallahu alaihi wasallam en varios ahadith ha mencionado, por ejemplo, el hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Yani que sobre la persona musulmana, sobre él es obligatorio escuchar y obedecer el gobernante en aquello que él ama o en aquello que él no ama, en lo que le gusta o no le gusta, excepto si es ordenado por el gobernante hacer un pecado o algo que opone el din de Allah. Y si es ordenado con un pecado, no tiene que obedecerlo. No. Igualmente, en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, igual que dijo: من خلع يدعا من طاعته لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. No, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien quita su mano de obediencia al gobernante va a encontrar a Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio sin ninguna excusa. Es decir, Allah lo va a castigar, no va a tener ninguna excusa por ese pecado. Y quien muere y no tiene sobre su cuello esa lealtad al gobernante, es decir, para escucharlo y obedecerlo, muere una muerte de jahiliya, de ignorancia. Y en otra narración dice el Sheikh: وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقِ الْجَمَاعَةِ. Y quien muere y él se ha alejado de el jama'a, las filas de los musulmanes que están abajo de la autoridad del gobernante, فَإِنَّهُ يَمُوتُ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. Él va a morir una muerte, o muere una muerte de ignorancia. No. Igualmente el hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. Yani que escuchen y obedezcan al gobernante o a la persona que fue puesto en autoridad sobre ustedes, aunque sea un esclavo abesinio y aunque tenga su cabeza así, lo menciona así como una pasa. Como una pasa, es decir, que tiene una vista que la gente no le gusta. No. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith dijo: وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرِكَ وَأَخَذَ مَالِكَ فَاسْمِعْ وَأَطِعْ. Yani que cuando le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre esos gobernantes que son opresores, oprimen la gente, que si deben de obedecerlos o no, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: aunque te golpea la espalda y te quita tu riqueza, obedezca o escucha y obedezca. O sea, escucha, es obligatorio escucharlo y obedecerlo. Entonces este orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, Juan, en muchísimos hadith, como dice Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, el profeta sallallahu alaihi wasallam, este principio, este fundamento del din, lo ha explicado y ha mencionado muchísimos hadith. Muchísimos, hay muchos. Aquí estamos mencionando unos pocos. Hay muchos hadith sobre este tema. El profeta sallallahu alaihi wasallam está bien claro que es obligatorio obedecer el gobernante musulmán, sea que es piadoso o sea que es corrupto. Eso de que es corrupto o que tiene pecados o que no sigue bien o no practica bien el Islam, no quiere decir que no hay que obedecerlo. Y es prohibido oponerlo.
Es prohibido hablar de él públicamente en frente de la gente. Es prohibido oponerlo y llamar la gente oponerlo. Es prohibido insultarlo o hablar mal de él. No es algo que es permitido, ya Juan, hacer para el gobernante. Para el gobernante. Esto no es permitido. Aquí sigue el Sheikh con el último comentario de este principio, ya Juan, y con eso vamos a terminar. بإذن الله تعالى. Dice el Sheikh: وصار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم. Y este principio o este fundamento ahora se ha convertido a algo que mucha de la gente que según tiene conocimiento no lo conoce o lo ignora. فيجحلون مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية فكيف بعوام وهم أشد جهلا في هذا. Entonces son ignorantes de este tema de escuchar y obedecer al gobernante, y son ignorantes de esta virtud o este gran bien de practicar y cumplir con este fundamento y la gran importancia de este fundamento. Entonces, ¿cómo será para aquellos que no tienen conocimiento, que son más ignorantes de esto? Subhanallah. فصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم والذي لا تأخذه في الله لومة لائم عندهم هو الذي يخرج على الإمام المسلمين ويخلع يد الطاعة وينادي بالثورة على حكم المسلمين بمجرد الحصول الخطأ منهم ومعصية لا تصل إلى حد الكفر. Que dice: y con ellos, esta gente ignorante que ignora o es ignorante de este fundamento, para ellos que una persona según es valiente, que ordena el bien y prohíbe el mal, y para ellos que se pare en frente de la gente ordenando el bien y prohibiendo el mal, que no le importa quién lo escuche, que con él sale en frente del gobernante y empieza a hablar mal de él y empieza a desobedecerlo, es decir, dice el Sheikh, y deja de obedecerlo, quita su mano de obediencia del gobernante, es decir, empieza a desobedecerlo y llama a la gente a oponer el gobernante de los musulmanes, llama a una regulación, llama a oponer y estar en contra el gobernante de los musulmanes, solo porque el gobernante tiene errores o pecados, aquellos que no han llegado a kufr, que no han llegado, que los saca al Islam. Y dice el Sheikh: وصار حديث المجالس والندوات والمحاضرات في تتبع يعني عثرات الولاة وتفخيمها ونفخ فيها حتى يؤول الأمر إلى تفرق الكلمة. Yani, que dice el Sheikh que hasta se ha convertido todos los lugares donde se junta la gente, en los majales donde se sientan, o en los centros o donde hay pláticas, empieza la conversación de hablar mal del gobernante o exponer sus fallos, errores y pecados, hablar en su contra, hasta que el asunto se convierta en un asunto donde ya no hay unidad en las filas de los musulmanes. والتنفير الرعية من طاعة الولي الأمر حتى يختل الأمن وتسفك الدماء. Y hasta que hay muchas y grandes diferencias y ya no hay obediencia al gobernante o la persona de autoridad, y ya empieza el caos y no hay seguridad, y empieza ¿cómo se dice?
las peleas entre la gente, donde escurre la sangre en las calles sobre estos pleitos. Dice el Sheikh: ويعول الأمر إلى فساد شد من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة ولي الأمر الفاسق الظالم. Dice el Sheikh, y este asunto se convierte a un asunto más grande y más feo y peor de ese asunto del gobernante. O sea, la razón por cual ellos oponieron al gobernante es porque, por ejemplo, es corrupto, o es pecador, o no practica el Islam, o oprime la gente. Esos asuntos son pecados grandes, pero esto que se convierte el asunto y donde no hay seguridad, donde ahora hay pleito o se están peleando la gente en contra del gobernante, y ahora hay gente que se está muriendo, hay muerte, hay fitna grande. Esta fitna es más grande que la fitna del gobernante. Y el Sheikh aquí dice que esto es más grande que si hubieran sido pacientes con obedecer el gobernante aunque era corrupto, aunque era opresor. Dice el Sheikh: الذي عندهم لم يصدر منه كفر بواح عندهم عليه من الله سلطان. Que él no tenía, el gobernante, esos errores o esos pecados o fallos que llegaban al nivel de kufr, incredulidad, que no es evidencia basado en el libro de Allah o en lo que Allah dice que es algo que es permitido oponer el gobernante por esos errores. Y vemos eso ya, Juan Barakallahu Fikum, que ha pasado en todo. Lo que vemos en lo que pasó en Irak, en Siria, en Yemen, en Libia, en Egipto, en todos estos lugares donde oponieron el gobernante y empezó, sea el gobernante o la gente, pelear y hacer guerra en contra uno al otro, y se murió mucha gente inocente, hasta mujeres y niños inocentes en esta guerra. Pues vemos que eso fue solo de oponer este gran fundamento del din del Islam. Cayeron en desobediencia a Allah y su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, por oponer el gobernante musulmán y no ser pacientes, así como el profeta sallallahu alayhi wa sallam mencionó en estas narraciones que mencionamos. Esta última que mencionamos, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرِكَ, aunque te golpea tu espalda, وَإِنْ أَخَذَ مَالِكَ, y te quita tu riqueza, فَاسْمِعْ, escúchalo al gobernante, وَأَطِعْ, y obedezca. Esto es el orden del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Sí, pero me oprime. Aquí está diciendo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: aunque te golpea tu espalda, aunque te quita tu riqueza, escucha y obedezca. Este es un orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, no es un dicho mío que se puede decir: o tal sabio o tal fulano dice eso porque quiere, quiere apoyar ese gobernante corrupto y está con él y por eso dice eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del din de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mencionó: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Yani que el profeta, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: obedezcan a Allah, obedezcan al mensajero y a aquellos en autoridad sobre ustedes, es decir, los gobernantes. Aquí es un orden de Allah que tienen que ser obedecidos, que tienen que obedecer el gobernante. فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, y aquí Allah sigue y dice: y si hay una diferencia entre ustedes, es decir, entre nosotros y los gobernantes, ¿qué hay que hacer? فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, regresen eso a Allah y su mensajero. Es decir, regresen esa disputa o esa diferencia a lo que dice Allah y a lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunnah. Entonces, ¿qué es lo que dice Allah y lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en la sunnah?
obedecer el gobernante aun que sea opresor, aun que sea corrupto, aun que sea una persona que no practica bien el Islam. Con que esos pecados, errores y fallos no lo lleva a ser incrédulo, sigue siendo el gobernante de los musulmanes. Y esto es muy importante porque hay mucha gente hoy en día, porque fueron afectados de estos partidos políticos de los musulmanes que siempre oponen los gobernantes, que son de los Ikhwan el-Muslimin o de los Khawarij o de los Takfiris, esos extremistas de estas sectas de los Khawarij o los Takfiris, que hablan mal de los gobernantes y hablan mal de los gobiernos de los musulmanes, solo porque hay errores o hay fallos o hay algo que no les gusta y empiezan a hablar mal. Y nosotros como musulmanes, que la mayoría de nosotros somos conversos, ya Juan, también venimos de esa cultura, que cuando hablamos de lo político, hablamos de los gobernantes, hablamos, si no nos cae bien ese gobernante, empezamos a hablar mal de él. Empezamos a hablar de las cosas hasta personales y privadas de él. Eso es ilícito. Eso es haram. Eso opone las órdenes y mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y no era la práctica de los sahaba ni de los imams de la sunna de los salafus salih, de esas primeras 3 generaciones. No es de la práctica de la sunna hablar mal del gobernante, oponer el gobernante o llamar a la gente que opone el gobernante. Y por eso esas manifestaciones que hace la gente, eso no es permitido en el Islam. Y los ulama de Ahl Sunnah, de los imams grandes de la Sunnah, están en consenso o están de acuerdo de que esto no es del Islam y ni es algo que es permitido para los musulmanes asistir o hacer. Entonces eso es algo que se tiene que ver, que mucha de la gente hace esto en haciendo manifestaciones y en cosas que no les gustó, que pasó en su país o en otros lugares, y salen en la calle y hacen manifestaciones de tal y tal tema o en contra tal y tal gobernante o persona de autoridad. Esto no es del din del Islam, ya Juan, barakallahu fikum. Y aquí ya Juan termina el comentario de Sheikh Saleh Al-Fawzan sobre el tercer principio de el escrito de Sheikh Muhammad Abdul-Wahhab rahimahullah, de los 6 principios. La próxima semana, bi'idhnillahi ta'ala, entramos y empezamos el cuarto principio, Aslul Rabi', inshallah ta'ala, si Allah lo permite y nos da vida. Y con eso terminamos aquí, Juan. Le pedimos a Allah que nos aumente en conocimiento de beneficio y nos guíe al camino recto, nos mantenga firmes sobre ese camino, nos perdone nuestros pecados, errores y fallos, y nos haga morir sobre imán, con la gente de imán. Allahumma amin. Y con eso terminamos. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya ikhwan. Los hermanos de la mezquita o del centro islámico de Tawhid, si hay preguntas pueden enviarlo como siempre al grupo del WhatsApp, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.